Amada Iglesia, que puedas recibir un gran saludo desde nuestro encierro, desde este tiempo de cuarentena, de parte de toda mi familia, hacia cada uno de ustedes, que puedas recibir un cordial saludo, un abrazo a la distancia, un abrazo virtual de parte de nosotros. Y quiero invitarte a que podamos reflexionar, a que podamos analizar, ver juntos la reflexión que he preparado para el día de hoy. ¿Sí? Quiero compartirte acerca de algunos principios, algunas verdades espirituales que podrían ayudarnos en este tiempo tan especial, distinto, que nos toca atravesar cada uno de una forma individual, pero también como familia y también como iglesia. ¿Sí? Entonces he decidido ponerle de título a esta reflexión, a esta charla, a esta prédica, como quieras llamarle, el título de Fabricados para cambiar. ¿Sí? ¿Por qué fabricados para cambiar? Sencillamente porque creo que el ser humano ha sido creado para cambios, ¿sí? Para constantemente estar evolucionando, estar cambiando. Y a diferencia de los objetos inanimados, a diferencia de un montón de cosas, vas a ver que el ser humano ha sido creado para constantemente, a pesar de las circunstancias que lo rodeen, las situaciones, va a tener que tomar una decisión. Si va a seguir transitando esta vida de la misma forma o va a cambiar, se va a adaptar a estos nuevos tiempos que vienen. Y realmente creo que coincide mucho con todo lo que estamos viviendo actualmente como personas, como familia y como iglesia, ¿no? Entonces, cuando uno conoce a Dios, cuando uno empieza a experimentar a Dios en su vida, da un giro de 180 grados, ¿sí? De repente iba caminando hacia el pecado, da la vuelta y empieza a caminar hacia la santidad y empieza a hacer cambios en su vida. Pero lo que sucede es que después de un tiempo, no sé si te habrá pasado, pero después de transitar ese camino de la vida, ahora tomados de la mano de Cristo, empezamos a notar que empezamos a frenar la marcha, que quedamos un poquito más lentos quizás, y que llega un momento en donde hay una meseta espiritual, quizás, y sentimos que no avanzamos y que tarde o temprano nos dimos cuenta de que estamos estancados. ¿Sí? Y como te decía hoy al comienzo, hay muchas cosas que se estancan en la vida, se estancan negocios, proyectos, objetos. Si sos de mi época, si sos de mi generación, habrás quizás disfrutado de la música en cassette, ¿sí? Habrás experimentado lo que era tener un Walkman y tratar de rebobinar esos cassettes con una virome para no gastar la pila. Tantas cosas que han evolucionado a través de los tiempos. La industria musical ha evolucionado. Entonces, del soporte físico en que antes encontrábamos las cosas, como ese cassette que te hablaba, que yo les hablo a mis hijos, no tienen ni idea, y estoy seguro que te pasa lo mismo quizás. Vino el CD y el soporte físico de repente se fue de la música y la industria musical se vio colapsada, se vio amenazada, y los corporativos de la industria musical empezaron un voraz ataque contra la piratería y contra todo lo que empezó a ser el auge de compartir archivos, ¿sí? Porque ahí fue donde nace todo lo que hoy vas a ver con la tecnología del streaming. Nace por dos jóvenes que se les ocurre crear una plataforma donde cada uno de los usuarios podía compartir archivos, entonces ellos compartían su música. El negocio de la música, la industria musical no lo vio y lo vio como una amenaza y no se adaptó porque ellos estaban acostumbrados a vender el soporte físico.
Entonces, como no vieron ese cambio, como no se anticiparon y en lugar de poder ver cómo asociarse con ese nuevo sistema de consumir música, lo que pasó fue que la industria musical colapsó, ¿sí? Y se tardó en adaptar y hoy puedes escuchar tu música en Spotify, puedes escuchar tu música en Apple Music y ya hay sistemas legales y la piratería se erradicó realmente de una manera efectiva. Entonces hoy el negocio de la música es otro, ¿sí? El soporte físico desapareció. Pero en ese proceso de adaptación, todas estas empresas, todas estas organizaciones y compañías, los corporativos de esta industria, realmente no vieron a tiempo cómo se venía cambiando y cómo tenían ellos que dejarse llevar por el cambio y adaptarse. Te doy otro ejemplo, espero no aburrirte con estos ejemplos, pero me parece muy interesante. Seguramente consumirás Netflix, seguramente tendrás alguna plataforma de streaming donde vas a consumir películas, pero hubo un tiempo donde alquilábamos películas en un formato que se llamaba VHS, ¿sí? Por ejemplo, acá en Resistencia, vos te ibas a Besus, ¿sí? No sé si te acordás, y yo le contaba a mis hijos, a Nacho y a Valentín, le contaba que íbamos al videoclub como si fuera una experiencia increíble a ver qué películas estaban disponibles y esperando tener la fortuna de que los estrenos estén ahí para poder alquilarlos, porque puede ser que, o sea, estaba el estuche, pero no se encontraba la película disponible para alquilarla. Y era toda una aventura, o sea, tenías que ir, movilizarte, tenías que pelearte con alguien para tomar rápidamente la cajita y llevarla al mostrador y decir, esta es la que quiero. ¿Y qué hacías después? Volvías a tu casa y yo le contaba esta historia. Vos no veías una sola vez la película. Quizás si te ibas a alquilar ese VHS, lo veías a la noche, ¿sí? Con la familia, ahí lo veías, pero al día siguiente, con mi hermano, nos levantábamos temprano, la volvíamos a ver a la mañana, ¿sí? Y quizás la veíamos una vez más antes de ir a devolver ese cassette, ese VHS. Entonces, cuando la alquilabas, veías 3 veces porque después no tenías más acceso. Hoy día ellos no se imaginan ese sistema porque simplemente prenden Netflix y consumen el contenido que quieran a la hora que quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La industria de las películas, del alquiler de películas, también evolucionó del estado del VHS a Netflix. Y en el medio, una de las grandes cadenas de alquiler de películas era Blockbuster. Netflix fue a ofrecerle el negocio a Blockbuster y ellos le dijeron, hey, estamos cómodos, esto no va a funcionar, nosotros no queremos cambiar y vamos a seguir alquilando películas alrededor de todo el mundo. La historia comprueba que la cosa sí cambió y ellos tristemente no se pudieron adaptar, ese negocio no se adaptó, no vio venir el cambio y realmente se declararon en bancarrota y hoy día no existe un lugar donde puedas ir a alquilar una película, ¿sí? Entonces quizás algunos videoclubs de boutique, gente que tiene esa nostalgia, ¿no? Debe haber un mercado muy pequeño para eso, pero realmente no es de consumo masivo, ¿sí? Y otro caso curioso, cuando no te adaptás, perdés el tiempo y muy probablemente, ¿sí? Muy probablemente pierdas la oportunidad de adaptarte rápido y poder más rápidamente evolucionar. ¿Por qué te cuento esto? Porque el ser humano también necesita adaptarse y cambiar, ¿sí? Así como hay cosas obsoletas, ¿sí? Como estas cosas. Y te cuento una más. Algunos de ustedes saben que trabajo en la industria musical. Entonces, hace un tiempo atrás viene un artista y me dice, Lian, estoy pensando hacer 2000 CDs, ¿sí? Y entonces él venía a buscar consejos, ¿sí?
y yo le pregunto, 2000 CDs, esto pasó el año pasado, ¿sí? Estamos en el 2020, esto fue en el 2019. 2000 CDs, le digo, sí, me dice, ¿vos conocés un lugar, una maquiladora donde puedo ir a hacer las copias, hacer los estuches? Yo digo, no, la verdad que no tengo idea dónde podés ir a hacer eso. Y le digo, te hago una pregunta, ¿por qué querés hacer los CDs? No, porque cuando yo vaya a mis conciertos voy a vender ahí, voy a repartir. Ok, le digo, ¿cuál es el target de edad de tu público? Y yo hago música para jóvenes, de 18 a 24 años. Ok, le digo, cuando ellos te compren esos CDs, ¿dónde los van a escuchar? Porque yo te aseguro que ellos no tienen un lugar donde reproducir ese CD. Esta generación no consume música de esa forma. Y él se quedó pensando y creo que le ahorré unos cuantos pesos de inversión de hacer algo que realmente no hubiese tenido sentido, ¿sí? Entonces, tu pensamiento, como dice Romanos 12, debe cambiar. Necesitas adaptarte, necesitas rápidamente cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, así como las cosas quedan obsoletas, quiero contarte que las experiencias también quedan obsoletas. Por ejemplo, hay gente que te va a decir, no, la música de antes, la música de antes era realmente música. ¿Estuviste alguna vez en una charla donde alguien dijo eso? Y empieza a discutir, no, bueno, ¿sabes? Los coritos que cantábamos nosotros, esos eran coritos espirituales. Hasta que sale uno, ¿sí? Y que cantaba himnos, y dice, no, esos coritos eran cosa del demonio, eso no era música espiritual. Porque cuando salieron los coritos, para los que cantan himno era una aberración. Y después salió la música contemporánea cristiana y para los que cantan coritos esto no se entiende. Bueno, necesitas entender que cada generación tiene una forma de expresar su adoración a Dios. Y eso va cambiando. Esto no quiere decir que ahora vas a tener que empezar a escuchar reggaetón cristiano. No te estoy llevando a que pienses así. Pero te estoy dando la oportunidad de que quizás si sos de ese pensamiento de que antes todo era mejor, que entiendas que tenés un Dios que hace todas las mañanas las cosas nuevas y que hay nuevas experiencias que Dios quiere sembrar en tu vida. Pero si seguís arraigado al pasado, pensando que antes las prédicas eran mejores, que antes los cultos eran mejores, las reuniones eran mejores, entonces déjame decirte que no vas a poder experimentar lo que Dios está haciendo hoy en el mundo, hoy en la vida de todos aquellos que quieren seguir creciendo. Y muy probablemente, si vivís del pasado y las experiencias del pasado, quiere decir que no estás creciendo. Lamentablemente, estás atrapado. Y quizás estás estancado. Entonces, que puedas estar abierto a lo que Dios está haciendo hoy, ¿sí? Y no se tratan de estilos musicales, no se tratan de si las prédicas eran antes mejores o peores. Se trata de que puedas buscar a Dios en las cosas que hoy y de la manera en que hoy Él quiere hablar a tu vida. Porque lo viejo ya pasó. No puedes vivir de campamentos pasados, de eventos pasados, ¿sí? Todas esas cosas que extrañamos tanto hacer, Dios quiere hacer algo nuevo hoy en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que estás atravesando en tu vida como familia y como iglesia. Entonces, recordé una frase, ¿sí? Recordé una frase de Scalabrini Ortiz. Quizás algunos se acuerdan que era un pensador y escritor correntino, ¿sí? De la vecina ciudad de Corrientes, y él puso, o mejor dicho, él escribió este pensamiento. Él decía, el que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre, ¿sí? El que no lucha se estanca como el agua. Y todo lo que se estanca se pudre. Y quiero llevarte a reflexionar, a comparar esa cita con este versículo bíblico que dice en Juan 7,
capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, todo lo contrario al agua estancada. El agua viva que tiene que correr por tu espíritu, que tiene que correr por tu ser, es algo que constantemente se renueva, no se estanca, no queda ahí en el mismo lugar, sino que Dios quiere darnos a entender de que si creemos en Él, como dice la Escritura, van a correr estos ríos de agua viva. Y realmente yo no quiero que mi vida espiritual se estanque. Yo necesito ver la gloria de Dios en mi vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en tu vida, todas las mañanas. Entonces, que puedas pedirle a Dios en este tiempo que ríos de agua viva puedan correr en tu ser. Mira, cuando no cambiamos, ¿sí? Cuando nosotros no cambiamos, nos limitamos, ¿sí? ¿Y por qué decidimos no cambiar? Vamos a analizar eso. ¿Por qué por qué yo muchas veces en mi vida no he decidido cambiar? Lo principal es por el miedo, ¿sí? El miedo. Comenzar, por ejemplo, algo. Cuando yo comenzaba el ministerio, cuando decidí servir a Dios, a mí me daba pánico muchas cosas, ¿sí? Poder compartir, poder pararme frente quizás a un grupo de personas y hablar, compartir una palabra. Realmente era algo que me tenía de alguna manera paralizado, porque eso es lo que hace el miedo, te paraliza y no te deja avanzar, ¿sí? Tener miedo a lo que va a decir la gente, ¿sí? Cuando en un tiempo atrás decidimos abrir una escuela de adoración aquí en el Chaco, en Resistencia, mucha gente nos decía que no íbamos a llegar a ningún lado. Y esas palabras pesaban y esas palabras daban miedo, porque cuando vos empezás algo decís, bueno, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Sí? El miedo te paraliza. O como cuando querés empezar algo nuevo, ¿sí? Hace unos 4 años atrás, recuerdo mi primer clase en la universidad. Ya estaba un poco grande para ir a la universidad y el miedo, déjame compartirte esta sensación, a ver si la tuviste alguna vez. Mi miedo era entrar al salón de clase y que el profesor me diga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es el papá de quién? ¿A quién está buscando? Ese era mi miedo, porque eran todos jovencitos. Y realmente el miedo a mi primera evaluación, o qué va a pasar, si voy a poder dar la talla o no. Entonces ese tiempo pasó y gracias a Dios ya hoy obtuvimos el título. Hoy puedo explicarle a mis hijos el día de mañana de que vale la pena los sacrificios y no van a tener ningún tipo de excusas para hablarme y para decirme, hey, pero vos no lo hiciste. Sí, yo atravesé ese miedo. Y el día de mañana hay miedos que vas a atravesar que te van a dar la autoridad para decirle a tus hijos o para decirle a tus hermanos o para decirle a la gente que te rodea de que sí se puede, ¿sí? Haz algo, ¿sí? Haz algo. Ese es el mayor consejo que te puedo dar para que enfrentes el miedo. No dejes que te paralice. Haz algo. Comodidad es otra de las cosas que muchas veces recurrimos. Estamos cómodos, estamos tranquilos, no queremos molestarnos, no queremos avanzar porque realmente la cosa está bien. La comodidad te limita. La comodidad pone cadenas en tus pies, ¿sí? Y una vez compartía acerca de la diferencia entre la lástima, lo que es tener lástima, y lo que es tener misericordia. El tener lástima te deja en el mismo lugar, ¿sí? Hoy es un tiempo de cuarentena donde hay familias que tienen escasez, donde hay gente que necesita una llamada telefónica, donde hay gente que necesita un mensaje, y podés enterarte de muchas historias tristes en este tiempo. Y si tenés lástima no vas a hacer nada, pero si tenés misericordia vas a buscar la forma de poder ayudar a esa persona. Vas a encontrar la manera de poder estar y de participar en la vida y de acompañar a esa persona en este tiempo tan difícil que toca tocar para algunos, ¿sí? Y lo otro es la falta de fe. Lo que te puede frenar es la falta de fe, porque no creemos que Dios puede hacer algo más, porque quizás
crees que estás en una etapa de tu vida donde ya has vivido suficiente, ya has vivido suficientes aventuras espirituales, pero Dios tiene más para vos, ¿sí? Entonces, que puedas activar tu fe para poder salir de ese estado de freno espiritual. Y quisiera alentarte con algunos versículos de confianza. Mira estas joyas que hoy traigo para compartir con vos. Dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143, versículo 8. Y el otro salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esas son palabras de poder que puedes afirmarte y hacerlas tuyas, que van a reforzar tu confianza en Dios. Salmo 91, versículos 1 y 2. Y para terminar, vamos a cerrar este tiempo. Estoy seguro que escuchaste hablar del ejército de David, ¿sí? De los valientes de David y personas que sobresalían del resto en este famoso ejército de David. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y me encantaría desarmar, de alguna manera poder examinar algunas palabras claves en este pasaje, en este texto. A mí me encanta cómo nos vendría bien no tener 200, tener 20 de estos tipos hoy que puedan saber cuál son las decisiones que tenemos, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo para nuestro país. 20 nomás te pido, 20 que puedan decidir bien, que sean entendidos en los tiempos para lo que hoy toca en nuestro país. Fíjate, la Biblia dice que eran entendidos en los tiempos, quiere decir que sabían interpretar el contexto, sabían interpretar lo que estaba pasando. Dice también que sabían lo que Israel debía hacer, ¿sí? Interpretaban lo que estaba sucediendo y tenían un plan. Podían hacer un plan estratégico sobre lo que estaba pasando para esa determinada situación. Y algo más, y muy importante, sus hermanos lo seguían. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían autoridad. No era gente que opinaba y decía un montón de cosas. Hoy tenemos mucha gente. Hoy los medios desinforman. Ahí sale gente a hablar un montón de cosas, pero no tienen autoridad, ¿sí? Necesitamos hombres y mujeres que sean entendidos en los tiempos, que tengan ese discernimiento espiritual de parte de Dios, no fundamentado en sus ideas, sino que lo que viene, ese entendimiento, ese conocimiento, venga del cielo y que puedan guiar no solamente a esta nación, sino a nuestras familias y a nuestras iglesias. Entonces, hay 3 cosas que nosotros podemos saber del futuro, ¿sí? Hay 3 cosas que podemos saber del futuro. Hay un montón de cosas que no podemos saber, pero hay 3 cosas que nosotros sí podemos saber acerca del futuro. Número 1, que no será igual al pasado, ¿sí? Pueden haber situaciones similares, pero sin duda el tiempo que pasó no se va a volver a repetir en tu vida. No va a ser igual al pasado. Aprovecha este tiempo. Aprovecha lo que hoy Dios ha puesto delante de ti, ¿sí? Porque no se va a repetir. Entonces el futuro no va a ser igual al pasado. Que no será exactamente como pensamos. No va a ser como vos crees que van a ser las cosas, ¿sí? No va a ser exactamente igual. Entonces necesitas estar preparado para la situación que venga. Y si estás en Dios, si estás afirmado en sus caminos, Dios te va a acompañar en todo este proceso que estamos viviendo. No va a ser exactamente como lo pensamos, pero si estamos en Dios vamos a poder tener las herramientas adecuadas para salir adelante. Y número 3, que llegará pronto.
llegará pronto. Bajaba en el ascensor y hay una nueva realidad, ¿no? Entro al ascensor y para en un piso y se sube otra persona, él de un lado, yo del otro, los dos con barbijo. En silencio, vivo en el piso 17, así que tardo bastante en llegar al suelo. Y de repente, a mitad de viaje por el piso 7, me dice a través del barbijo: nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Eso me dice la persona que estaba ahí compartiendo el ascensor conmigo. Me dice: parece una película de terror. Y nos ponemos a hablar, ¿no? Un poco. Y la verdad que nunca pensamos que esto iba a llegar tan rápido, que esto iba a suceder tan rápidamente. Pero es lo que hoy toca. Y hay un montón de gente que no sabe qué hacer, porque no es entendida en los tiempos, porque no tiene una revelación de parte de Dios para sus vidas de qué es lo que tenemos que hacer hoy. Pero nosotros, como hijos de Dios, necesitamos pedirle al Padre que nos diga: Señor, hacenos entendidos en este tiempo, porque la cuarentena tiene el potencial de sacar lo peor de nosotros o lo mejor. Pedile a Dios que te ayude a ser una persona que comprende lo que está sucediendo, que Dios pueda revelarte eso, que puedas saber qué hacer, que puedas tener un plan, que puedas saber y ponerte a hacer. Salí del miedo, salí de la comodidad, ponete a hacer lo que Dios te ha revelado. Y sobre todo, que seas un hombre, una mujer de autoridad, para que tu familia pueda escucharte y pueda saber que realmente hay autoridad en lo que decís, para que otros puedan seguirte, para que otros puedan ver como alguien que está afirmado en Dios, no en sus propios pensamientos, no en sus propias creencias, que está afirmado en Dios y por estar afirmado en Dios tiene autoridad. ¿Sí? No te estanques. Que Dios te bendiga, que Dios pueda sacarte, moverte. Ha sido mi oración antes de empezar esta charla, que te pueda inspirar esta palabra a ser una persona que interpreta bien lo que está sucediendo en este tiempo, que tiene un plan y que tiene la confianza y la autoridad de parte de Dios para hacer lo que tiene que hacer en este tiempo. Dios te bendiga.